Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer compartir eh, estos minutos con todos ustedes. No soy amigo pues de los elogios mutuos ni cosa por el estilo, pero sí quiero antes de comenzar reconocer la labor que ha hecho Carlos Prevegliano para llevar a buen término esta actividad de tipo docente que tiene un impacto muy grande en los servicios de radiología y de neumología de Latinoamérica. El trabajo de Carlos ha sido impecable, no solamente arduo, sino también el cariño que ha mostrado y todo lo que le ha dedicado, así como a Fernando Gutiérrez, que siempre ha estado detrás de esto. Sin más, este es un tema que no es taquillero, pero es importante, como decía el doctor Peregrano. La neumonía aprendimos de una manera dolorosa, que es un tema importante y que debemos conocer por todas las implicaciones en la morbimortalidad de la salud en el mundo. En general, y voy a empezar, no soy muy amigo de los dibujitos en las clases que doy, pero arranco por esto. Cuando estamos en las sesiones de radiología o en la revista docente o simplemente revisando pacientes y se le pregunta a algún residente, uno de los muchachos menores, ¿qué opina acerca de una imagen? Después de un silencio de algunos segundos, su respuesta es, no será una neumonía atípica. Es una respuesta como las de cajón, ¿cierto? Que forman parte de los diagnósticos que llamo yo como de los diagnósticos que permiten salir del paso. Cuando uno se va más adelante con ellos, les dice, ¿por qué una neumonía típica? Y dicen, porque el paciente puede tener una neumonía y los hallazgos son atípicos. Esa es la respuesta, pero no van mucho más allá ni tienen un conocimiento preciso de qué es una neumonía típica y simplemente la mencionan en el diagnóstico diferencial de alteraciones pulmonares, como mencionan la tuberculosis o como mencionan la sarcoidosis, digamos, por contestar algo y que puede ser o puede no ser, pero los diagnósticos tienen que salir de algún lado, y vamos a, en estos 30 minutos, a revisar de dónde sale este término y cuándo pensamos y cómo son las neumonías por gérmenes atípicos. Primero tenemos que recordar que las neumonías por gérmenes atípicos forman parte de la neumonía querida en la comunidad. Es muy raro que la neumonía... Recuerden ustedes que epidemiológicamente las neumonías se dividen en dos grandes grupos, la neumonía querida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. La neumonía asociada al cuidado de la salud, esa categoría ya no existe a partir del año 2019. Entonces tenemos que las neumonías por gérmenes atípicos forman parte en general de la neumonía adquirida en la comunidad y debemos considerarlo en el diagnóstico diferencial de pacientes que tienen clínica que puede corresponder a una neumonía. No sobra recordar que el diagnóstico de neumonía no es radiológico, tampoco es clínico. El diagnóstico de neumonía, como muchos diagnósticos en el pulmón, corresponde a un constructo de clínica respiratoria, de signos de infección o de respuesta sistémica a la infección y de imágenes. Es claro que hoy, cuando les estoy hablando, la radiografía sigue siendo esencial en el diagnóstico de neumonía, aún con todas las limitaciones en sensibilidad que conocemos. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que la radiología de las neumonías depende del momento en que las hagamos, depende del estado del paciente, depende de la virulencia del germen, depende de varios elementos. Aquí no podemos hablar de manera absoluta sobre la radiología de neumonía, por lo tanto, asociar un patrón radiológico específico a un microorganismo me parece que no es la mejor idea. Y eso fue lo que hicimos ahora con el COVID. Lo que pasa es que no nos fue tan mal porque simplemente todos los pacientes tenían COVID. Pero ya digamos, habiendo disminuido
en una forma importante los casos de neumonía por COVID-19 y estando en este momento entre las neumonías virales por allá en un quinto o sexto puesto, es claro que forma parte solamente del diagnóstico diferencial y que no debemos quedar en la tentación de asociar un patrón radiológico específico a un microorganismo. Esto creo que hace muchos años se dijo que no, y yo creo que eso sigue siendo valedero. ¿De dónde sale el término de neumonía típica? Eso se empezó a utilizar a comienzos del siglo pasado para referirse a pacientes con neumonía que habían tenido presentaciones clínicas inusuales. Después se cambió con los años, hacia los años 40, 50, a pacientes que tenían clínica respiratoria, pero que tenían patrones radiológicos que no eran usuales, digamos que era el patrón que se salía de los hallazgos radiológicos más frecuentes en un paciente con una neumonía por neumococo, por ejemplo. Pero desde el punto de vista estricto, hoy el término de neumonía típica se refiere a un grupo específico de agentes responsables. Son bacterias todas, ¿cierto? Aunque algunos autores consideran las neumonías virales como parte de las neumonías atípicas. Entonces no hay un consenso, pues, entre todos. Si ustedes ven, hay una revisión bien bonita de neumonía típica en Radiographics, en la que participa, entre otras, una colombiana, Juliana Bueno. Y en esta revisión de neumonía típica incluyen las neumonías virales, pero yo hoy no voy a incluir las neumonías virales. Y la verdad me gusta tratar la neumonía viral aparte, y el término de neumonía atípica realmente me gusta emplearlo solamente en los gérmenes de los cuales voy a hablar más adelante. La epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad es cambiante y vuelvo a repetir lo que dije, lo aprendimos de una manera dolorosa. Cuando hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, inmediatamente pensamos en bacterias. Hace unos años empezamos a entender que con la neumonía por influenza H1N1, que las neumonías virales también le dan a los adultos, no solamente a los niños, y pues con la neumonía por COVID-19 esto se puso de manifiesto. Y es claro que a partir de este momento, las causas más frecuentes de neumonía que hay en la comunidad no son las bacterias, sino son los virus. Pero las neumonías, entre comillas, atípicas o los gérmenes atípicos, creo que son los responsables entre el 10-15% de las neumonías adquiridas en la comunidad, y esto no ha variado. Aunque algunos de estos casos corresponden a unos pequeños brotes epidémicos, la mayoría de estas neumonías son esporádicas, se caracterizan por tres puntos claros, que son: uno, manifestaciones extrapulmonares. Estos gérmenes casi siempre se asocian a manifestaciones por fuera del pulmón. Dos, no son detectables en la coloración de Gram. Y tres, no responden a los betalactámicos. La morbimortalidad de las neumonías por este grupo de agentes es variable. Podemos tener neumonías por micoplasma neumónico que pasan desapercibidas, pero también tenemos neumonías por legionela que pueden matar a un paciente. De acuerdo al mecanismo de transmisión, hay dos grandes grupos de neumonías por gérmenes atípicos: las no zoonóticas y las zoonóticas. Con mucho, las más importantes y a las que me voy a referir con detalle van a ser a las no zoonóticas, que son micoplasma neumónico, clamidófila o clamidia. Algunos infectólogos son muy puntillosos con el tema, pero podemos utilizar de manera indistinta, yo creo, para nosotros clamidia o clamidófila y la legionela. Las zoonóticas pues requieren una epidemiología particular, una exposición particular y un sitio geográfico, y realmente son mucho menos frecuentes en la práctica clínica. Sin embargo, algunas consideraciones las haremos. Por ejemplo, citacosis se puede encontrar por todo el mundo, tularemia en México, en Latinoamérica, por ahí vi casos en Argentina, no he visto casos en Colombia, y definitivamente fiebre Q hay en Colombia. Sin embargo, no hay
Sabemos que existe fiebre Q porque está la bacteria en animales, pero no encontré casos de neumonía por Coxiella burnetii descritos en la literatura colombiana. Arrancando por el primer grupo que les dije que es el más importante, y de estos el germen más importante es el Mycoplasma pneumoniae, es una bacteria, se transmite por persona a persona, por los aerosoles, cuando la persona tose, o cuando habla, o cuando grita. Es una neumonía de niños en edad escolar o de adultos jóvenes, lo cual no quiere decir que en personas mayores no podamos encontrar neumonía por micoplasma. Sí la podemos encontrar, pero es mucho más frecuente en este grupo etario de población. Les recuerdo que es importante mencionar que hay manifestaciones extrapulmonares asociadas a la neumonía por Mycoplasma pneumoniae que pueden ser, y les voy a mencionar las más importantes, que pueden ser en oído, nariz, garganta, en el tracto respiratorio superior, en cuello, en corazón, en piel, sistema nervioso central, pero es muy frecuente, muy importante la otitis media asociada a neumonía por Mycoplasma pneumoniae y también las lesiones de piel que pueden terminar en un Stevens-Jones. Con menos frecuente podemos encontrar alteraciones del sistema nervioso central como encefalitis, Guillain-Barré o mielitis transversa, pero es muy importante cuando estamos analizando estos pacientes tener en cuenta las manifestaciones extrapulmonares. El diagnóstico ya no es con crioglutininas como nos lo enseñaron, no tenía buena sensibilidad. Las crioglutininas hoy por hoy, la PCR cambió el diagnóstico de las neumonías y los paneles respiratorios y el panel de neumonía que ofrecen las diferentes casas comerciales incluyen la neumonía incluyen el Mycoplasma pneumoniae. Recuerde que lo que se hace es simplemente identificar ADN de la bacteria. ¿Qué produce el Mycoplasma pneumoniae en los pacientes que tienen neumonía? Básicamente una bronquiolitis celular con una lesión ulcerada de la pared bronquial e infiltración inflamatoria intersticial, perivascular y peribronquial. O sea que no va a dar en general, si ustedes recuerdan, desde el punto de vista radiológico hay 3 patrones grandes que están descritos. El patrón lobar, el patrón de bronconeumonía, el patrón intersticial. El micoplasma puede dar un patrón de bronconeumonía o un patrón intersticial de acuerdo al mayor o menor grado de alteración de la vía aérea, pero es raro que dé un patrón lobar, lo cual no quiere decir que nunca lo da. Estas alteraciones se traducen desde el punto de vista radiológico en la presencia de opacidades reticulares que generalmente son parailiares y basales, opacidad del espacio aéreo, y cuando habla de opacidad del espacio aéreo en la radiografía, me refiero a que puede ser vidrio o consolidación. Para mí la diferenciación en la radiografía entre vidrio y consolidación puede ser bien compleja. Entonces es preferible hablar de opacidad del espacio aéreo en esos pacientes que nosotros tenemos duda que sea una franca consolidación. Puede haber nódulos, los nódulos hacia las bases o hacia la periferia de tamaño variable. La alteración de la vía aérea pues nos va a producir en la radiografía engrosamiento de paredes bronquiales, pero algo que es muy importante y que es común a todas las neumonías, y es que en la medida que la neumonía es severa, los patrones se pierden. Entonces, cuando usted tiene una neumonía que no tiene una respuesta tan importante desde el punto de vista inflamatorio, no es tan extensa, tiene más o menos un patrón que puede decir este es más frecuente o no. Pero cuando la neumonía es severa, eso se pierde. Entonces, en los pacientes que tienen neumonía severa, pues se ve mucho más consolidación y realmente la radiología, como no la imaginamos o la esperamos, puede cambiar de manera drástica. Esta es una serie que probablemente es la serie más grande, es una serie relativamente reciente, es una serie china de 1.245 pacientes con neumonía, de los cuales 372 tenían neumonía por Mycoplasma pneumoniae, y lo más importante que encontraron en el grupo de pacientes con Mycoplasma es, primero, que las mujeres eran más susceptibles, segundo, que en la radiografía se encontraba más opacidad lobar, de un solo lóbulo, lo ponen como unilobar,
Y como dato curioso encontraron que era más del lóbulo superior izquierdo y que la extensión del vidrio esmerilado se correlacionaba con los niveles de inmunoglobulina M en estos pacientes. En hombres mayores encontraron cuando se presentaba en este grupo de edad más opacidad multilobar que en pacientes jóvenes. Esto probablemente es la última serie que hay grande de neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Y en tomografía, ¿qué tenemos? Nosotros siempre leemos y a veces no sabemos de dónde salen las series. Esta es una serie de Reiner, una serie americana de JR del año 2000, que tiene radiografía y tiene 28 pacientes, que muestra esta serie. Vidrio esmerilado 86%, consolidación 79%, nódulos 89%, eran más centrilobulares y engrosamiento del intersticio perioroncovascular como hallazgos más importantes en tomografía. Y esta serie que todo el mundo la menciona, miren ustedes que solamente tiene 5 adultos, 5 adultos. Básicamente encuentra también vidrio esmerilado, engrosamiento de septos y engrosamiento de paredes bronquiales. Pero es una serie pequeña y una serie que tuvo un éxito arrollador, pero que son solamente 5 pacientes adultos. Esta es una serie probablemente de las más grandes que hay de tomografía o la más grande que hay en tomografía de micoplasma, que es comparada con pacientes con estreptococo normal, una serie doctor Okada del año 2009, y en los pacientes con micoplasma, fíjense ustedes que los hallazgos más frecuentes son vidrio esmerilado, nódulos centrilobulares y engrosamiento de paredes bronquiales, y probablemente por ahí nos vamos a ir como los hallazgos más frecuentes. Esto es lo que se ve con mayor frecuencia en los pacientes que tienen neumonía por Mycoplasma pneumoniae. Y no sé por esa raya, ni idea por qué apareció ahí, pero bueno, ni sé cómo quitarla tampoco. Estos son casos que les voy a mostrar el espectro de la radiología de estos pacientes. Ven ustedes aquí un paciente que tiene engrosamiento de paredes bronquiales, estopacial espacio aéreo basal derecho. Y miren ustedes cómo domina en la tomografía la enfermedad de vía aérea con engrosamiento de paredes bronquiales, con algunos parches de vidrio esmerilado peribroncovasculares y nódulos centrilobulares. Y probablemente esto es en un paciente que no tenga una neumonía severa, lo que más vemos. Y que puede ser muy parecido pues a una neumonía viral. En otros pacientes podemos encontrar que domina la nodularidad centrilobular con áreas de consolidación asociadas y la presencia de árbol en gemación, como en este paciente de 25 años. Y en esta paciente en la cual se confirmó un diagnóstico de neumonía por Mycoplasma pneumoniae, mire que su comportamiento fue de una consolidación lobar, como si fuera una neumonía por neumococo. Paciente joven, en la cual en ese momento el diagnóstico lo hicimos con crioglutina, un diagnóstico de hace varios años. Esto va a cambiar, probablemente vamos a encontrar muchas más neumonías por micoplasma. Como le dije, los paneles virales se están haciendo ahora con mayor frecuencia, los paneles respiratorios que identifican virus, identifican algunas bacterias. El segundo germen que consideramos, ya les dije que la medioclamidófila es un parásito intracelular obligado, se transmite también de persona a persona, a diferencia del micoplasma, este puede producir enfermedad en un grupo amplio de edades, jóvenes o mayores. La clínica puede ser bastante similar a la clínica de Mycoplasma pneumoniae. Mire la clínica, síntomas constitucionales que pueden ser fiebre, mialgias, artralgias, cefalea, rinorrea y manifestaciones del tracto respiratorio bajo con tos y esputo productivo. Como datos importantes, la proteína C reactiva en estos pacientes se encuentra más alta que en los pacientes con neumonía por Mycoplasma pneumoniae, y la tos puede durar hasta 20 días. Es frecuente que estos pacientes duren tosiendo durante cierto tiempo. Creo que es aquí. No. En estos pacientes, esta es una serie de pacientes que comparan
clamidia con micoplasma y con estreptococo pneumoniae. Mire que lo más importante en la serie de clamidia es la presencia de opacidades reticulares o lineales de engrosamiento del intersticio peribroncovascular y se encontró dilatación de la vía aérea, lo cual, revisando la serie, podía también asociarse al grupo de pacientes en los cuales había pacientes con EPOC, pacientes con bronquitis crónica. ¿Estamos bien, Carlos? Sí, estamos bien. A ver. Bueno, les mostraba esta serie que comparaba hallazgos en neumonía por clamidia, por micoplasma y por neumococo, y les decía que como hallazgos más importantes en el grupo de clamidia se encontró engrosamiento del intersticio peribroncovascular, opacidades lineales o reticulares que no se ven en los otros dos grupos, y dilatación en la vía aérea que, digamos, hubo mucha duda si estaba relacionado con el germen o simplemente está relacionado con el grupo de pacientes, algunos de los cuales tenía bronquitis crónica. Ya es frecuente encontrar en estos pacientes por neumonía, por clamidia, este hallazgo. 50 a 70%, aquí vamos. 50 a 70% de los adultos en la población general tiene anticuerpos contra clamidia o clamidiófila pneumoniae. Y un porcentaje de pacientes que no sabemos bien tiene un curso crónico o reinfecciones y se ha asociado la infección por clamidia a exacerbaciones de EPOC o a exacerbaciones de asma. También hubo un trabajo que asociaba con enfermedad coronaria relacionada con arteriosclerosis. Hay un trabajo reciente que todavía no concluye que trata de establecer una asociación entre la neumonía por clamidiófila y el cáncer de pulmón, lo cual todavía no podemos establecer asociación. Pero cuando pensamos en clamidia, recordemos que es una bacteria ubicua, más del 50% de la población tiene anticuerpos contra esta bacteria, lo cual parece que se asocia a exacerbaciones de asma y EPOC y se ha asociado a enfermedad coronaria, lo cual hace que la bacteria sea importante. Hoy por hoy, el diagnóstico de neumonía por clamidia se hace también por PCR. Entonces, es bien importante porque dentro de esos paneles respiratorios de neumonía contamos también con la posibilidad de diagnosticar neumonía por clamidia. Ya les había mostrado estos hallazgos radiológicos y esta otra serie que compara con 82 pacientes neumonía por clamidia con neumonía por micoplasma. En el grupo de clamidia se encuentra vidrio esmerilado más o menos similar al del grupo de micoplasma, consolidación un poquito mayor en el grupo de clamidia y este patrón acinar que en la serie, esta es una serie de Okada, una serie de japoneses, encontró este patrón acinar, nódulos del espacio aéreo. Yo no soy tan amigo del nódulo acinar, pero bueno, en esta serie la encontraron como nódulos del espacio aéreo en este grupo de pacientes como hallazgo que diferenciaba de la neumonía por micoplasma. También se encontró más líquido pleural que en el grupo de micoplasma y fíjense ustedes que en el grupo de micoplasma se encuentra mucho más nódulo centrilobular. Paciente de 53 años, mujer con paredes bronquiales gruesas, sin mayores alteraciones evidentes en la radiografía, con áreas mal definidas de aumento en la densidad, que son difíciles de valorar por la superposición de las mamas de esta señora. Vemos que tiene vidrio esmerilado, una nodularidad, engrosamiento de paredes bronquiales, vidrio esmerilado y cierta nodularidad con engrosamiento de septos interlobulares como hallazgos más frecuentes.
un caso relativamente reciente de una niña de 15 años que llegó con clínica respiratoria, hizo una insuficiencia respiratoria aguda que requirió ventilación mecánica. Inicialmente estuvo manejada como una neumonía por COVID-19 porque estaba en COVID-19, toda la PCR fue negativa y fíjense que por la PCR que se le hizo después del panel respiratorio se encontró que correspondía a una neumonía por clamidia, lo cual supone un manejo antibiótico diferente, por lo cual mejoró. Vamos a pedirle al doctor Lenis Rojas. Yo creo que el resto de personas están oyendo bien, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mire, les decía, y esto pone de manifiesto lo que les dije hace unos minutos, que cuando las neumonías son severas, el patrón radiológico se pierde. Este es un paciente que probablemente ya nos hizo un daño alveolar y está en SDA. Entonces, en este momento, la tomografía la domina el SDA que tiene este paciente, el daño alveolar que montó. Vemos vidrio esmerilado, adelante vemos una consolidación extensa en localización posterior. Y se hizo un diagnóstico en una neumonía por clamidia. Estos son 2 días después de la tomografía de la radiografía. Y se hizo el diagnóstico porque se le hizo un panel respiratorio que incluía clamidia. Si no, nunca le hubiéramos hecho, la verdad, ese diagnóstico. La última de estas no zoonóticas es la legionela, que es bien importante. Hay 2 síndromes clínicos grandes asociados a legionela que, por un lado, es una enfermedad muy benigna, como una gripa, y por otro lado, la enfermedad de los legionarios que puede cursar con una neumonía severa. A pesar que se diagnosticó con un brote epidémico, recuerden ustedes, en una reunión de legionarios en Filadelfia, en los años 70, la mayoría de casos son esporádicos, aunque uno puede encontrar la fuente de los casos cuando realiza una búsqueda, digamos, juiciosa. Se encuentra dónde fue la fuente porque generalmente está asociada a inhalación de los infectados, puede ser aires acondicionados, sitios donde haya agua caliente, y esto se puede seguir, uno puede llegar a la fuente de los casos de la legionela. En general, independiente del estado inmune, es de pacientes de más de 50 años. Se ha descrito en pacientes inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con SIDA o pacientes con inmunosupresión de tipo medicamentosa. Les recuerdo que la enfermedad de los legionarios se asocia a neumonía severa, a diferencia de este síndrome de influenza, la que se llama como fiebre de Pontiac. La enfermedad de los legionarios cursa con neumonías que pueden producir la muerte y con una clínica extrapulmonar que es muy rica y está relacionada con clínica neurológica por cefalea, confusión, bradicardia relativa, que es bien importante porque nos dicen, cuando nos enseñaban esto, la disociación fiebre-pulso, que está relacionada con una bradicardia relativa al grado de fiebre como típica de las neumonías o característica de las neumonías atípicas, pero en Mycoplasma pneumoniae y en clamidia no vemos esta clínica. La vamos a ver en este grupo de pacientes en neumonía por legionela, la bradicardia relativa a la fiebre. Sin embargo, eso no es exclusivo de este grupo de enfermedades porque la podemos ver, por ejemplo, en otras infecciones. Es bien importante la hemorragia del tracto gastrointestinal, alteraciones de tipo del tracto respiratorio con disnea, tos productiva, dolor pleurítica. Son pacientes que hacen hiposfosfatemia, hiponatremia, elevación de la creatinina. Es decir, cuando tenemos un paciente con clínica de infección respiratoria con estas alteraciones asociadas a la clínica pulmonar y la radiología que ya les voy a mostrar, una muy buena posibilidad para hacer una neumonía de legionela. Y les escogí como las 3 series más grandes radiológicas que se han escrito de radiología, de
neumonía por legionela de radiografía, 43 pacientes, que mostró básicamente parches de opacidades parenquimatosas, unilaterales y de resolución lenta. Esto es en un baño turco público en el Japón, donde se encontró como un brote de legionela en estos pacientes, 69 radiografías, 35 tomografías. Y los hallazgos más frecuentes fueron consolidación, que clásicamente fue multilobar, el bilateral y de predominio periférico, áreas de vidrio esmerilado y líquido pleural en porcentaje importante como la mitad de estos pacientes. De la última serie de legionela, 38 casos. Se comparó con 35 pacientes con neumococo y se encontró un hallazgo que me pareció interesante y que lo dice es solamente esta serie, pues la presencia de un foco de consolidación bien definido con un fondo de vidrio esmerilado. Ya les voy a mostrar. Entonces tenemos que la radiografía puede ser generalmente de consolidación lobar o multilobar, pero es más hacia las bases pulmonares. Les dije que era una neumonía severa. En estos pacientes puede haber una progresión muy rápida de estas áreas de vidrio de consolidación. La mitad va a tener líquido pleural. Estos otros signos como cavitación se describen en pacientes inmunosuprimidos, a lo reverso, adenomegalias mediastinales o motoras, pero son mucho menos frecuentes. O sea que con el contexto clínico y con una imagen que parece más una neumonía de neumococo, podemos sospechar una neumonía por legionela. Miren ustedes que acá hay áreas de opacidad del espacio aéreo, tiene vidrio esmerilado y tiene una consolidación del lóbulo superior izquierdo, y el diagnóstico definitivamente es un diagnóstico de PCR. Antes se hacía por la detección de antígeno urinario. Hoy todo esto se hace con PCR, entonces tenemos esa gran ventaja. Y este es un paciente a quien le realizaron un trasplante hepático, creo que este caso es de Fernando Gutiérrez, donde se ven opacidades del espacio en el lóbulo superior derecho y en la base izquierda, en áreas de consolidación. Y mire que tiene vidrio esmerilado alrededor de esas áreas de consolidación que tienen cierta morfología nodular y que inicialmente se pensó que correspondía a un patrón de neumonía en organización. Son mucho menos frecuentes estos gérmenes, los zoonóticos, esas bacterias, son todas bacterias, ¿cierto? No tengo casos de fiebre Q y estos dos casos son prestados, los de clamidia. Ya les voy a comentar esto. La citacosis también es por una clamidia. Acuérdense que hay 3 clamidias grandes que producen enfermedades. La trachomatis, que es responsable de infección del tracto urinario, la neumónica, que ya les mostré, y la citasi, que es la responsable de la citacosis. Es una zoonosis, está presente en periquitos loros. En Colombia se describe, en los loros del Amazonas se describe, y hay un trabajo interesante en trabajadores de zoológicos y trabajadores que tienen que ver con estas aves, y se encontró una serología y anticuerpos contra la clamidia. ¿Cómo se gana la citacosis? O sea, el mecanismo de transmisión es variable, puede ser por contacto directo a través de una herida en piel o por aerosoles infectados. Esta es una enfermedad seria. La citacosis no es una neumonía, es una enfermedad multisistémica que puede cursar con una neumonía severa. Y como les dije, el desarrollo de técnicas de diagnóstico microbiológico nos ha permitido confirmar una serie de gérmenes que antes consideramos que era exótico. Entonces, en los últimos años, ya como desde el 2000 para acá, han aumentado de manera importante, como 300% el número de casos de citacosis, y esto se puede diagnosticar por esta técnica, que es una técnica de biología molecular, o por PCR, por estas dos técnicas, pero la mayoría de los trabajos están utilizando esta técnica que es más validada. La radiología, y voy a utilizar esta referencia de este año, que es un multicéntrico con 113 pacientes, creo que es la serie más grande que hay de citacosis. Es una serie en que es una serie china, pero se ve que no hubo radiólogos comprometidos ahí,
porque las descripciones radiológicas no son las mejores, pero es la serie más grande que hay y vale la pena pues mencionarla porque las otras series son muy pequeñas. Encontramos una lesión parenquimatosa focal en el 36%, no dice qué lesión es. Una lesión parenquimatosa multilobar, yo creo que, no sé si es nódulo o masa, 63.9%, consolidación como hallazgo más frecuente, parches que me imagino que son de vidrio esmerilado, más hacia las bases pulmonares, la mitad tiene líquido pleural en estos pacientes y se pueden encontrar con mucho menos frecuencia de anomegalias o alteraciones intersticiales. Pero esto es como la radiología más frecuente sin que sea una maravilla las definiciones de esta serie. Este caso es de la doctora Bueno, les dije que ella había colaborado en una revisión reciente de Radiographics del tema. Y vean ustedes cómo hay consolidación multilobar, hay pérdida de volumen del lóbulo superior derecho, probablemente secreciones en el árbol bronquial, pero es lo que encontramos, básicamente áreas de consolidación que pueden ser lobares o multilobares. Por último, voy a mencionar la tularemia, que está relacionada con esta bacteria, la Francisella tularensis, que se puede encontrar en conejos y liebres. Tampoco está descrito en Colombia casos, yo creo que en América Latina no hay muchos casos de tularemia. Hay múltiples rutas de transmisión, esto puede ser por la picadura de un vector, puede ser por contacto directo, por aerosoles, y la mayoría de casos de turalemia están relacionados con una forma úlcero-glandular, en teoría benigna porque solamente altera la piel y da ganglios. Sin embargo, esta forma úlcero-glandular puede asociarse a miocarditis. Entonces, digamos que todas estas zoonosis, el diagnóstico está en un cuidadoso escrutinio epidemiológico, es claro. Y con mucho menos frecuencia podemos encontrar neumonía asociada a esta bacteria. Y las descripciones radiológicas pues son pobres, las series no son grandes, pero básicamente se asocia a consolidación. Ya nódulos, estos nódulos pueden ser de diferente tamaño, pero generalmente son nódulos grandes que pueden tener halo o no de virus esmerilado. También podemos encontrar adenomegalias y líquido pleural en un porcentaje importante de pacientes, a diferencia del anterior, y es característico que resuelve de manera lenta. Cuando se presenta como consolidación lobar o como nódulo único, se puede confundir con neoplasia de tipo broncógeno, por eso es importante considerar saber de dónde vienen los pacientes y qué hacen estos pacientes, porque son de cazadores, y saber si epidemiológicamente, y lo encuentra uno más en los boletines de los entes de control agropecuario, incluso que a veces en los entes de sanidad en Colombia yo me puse a buscar y fue más fácil encontrar a mí casos de diagnóstico en animales. Este es un caso de tularemia también de la doctora Juliana Bueno, un paciente que estaba expuesto a liebres, creo que era cazador, donde se encontraron unas lesiones nodulares en el lóbulo superior derecho, fíjense grandes de más de 10 milímetros de diámetro, y ven ustedes que tiene halo de virus esmerilado perilesional. Muy importante, no voy a dar un ejemplo de cada diagnóstico diferencial porque no se trata de eso. El diagnóstico diferencial grande, pues es la neumonía bacteriana y la neumonía viral de estas, pero recuerde que siempre está enmarcado dentro del diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad. Pero recuerden ustedes que aparte de las infecciones, hay otras entidades que pueden producir estas alteraciones que les mencioné previamente en cada uno de los gérmenes que tratamos, tanto embolia, vasculitis y neoplasias. Y les voy a mostrar un par de ejemplos. Este es un paciente que yo creo que hice un diagnóstico de neumonía por micoplasma, me pareció que tenía alteración, engrosamiento de paredes bronquiales, nódulos interiores y estos nódulos, y el diagnóstico que sugerimos fue de una neumonía por micoplasma, pero se confirmó un adenovirus por el panel respiratorio. Este es un caso de una neumonía. Mire, este caso fue de hace ya estábamos en pandemia por COVID-19 y se hizo diagnóstico de neumonía por COVID-19
y realmente era una neumonía por influenza H1N1. Se los muestro porque digamos que uno siempre debe considerar un diagnóstico diferencial amplio, y este paciente en el cual se hizo un diagnóstico era un hombre joven con una clínica de 2 días en el cual había parches de virus merilado, empedrado de forma nodular, algunos que confluían, y uno de los diagnósticos que consideró fue neumonía viral y neumonía por micoplasma, y este era un paciente que había broncoaspirado y que esto resolvió en 2 días. No les voy a mostrar más diagnósticos diferenciales porque probablemente duraríamos aquí 8 días viendo imágenes, y solamente quiero llamar la atención de ustedes que el diagnóstico tan preciso de un germen no se debe dar. El término neumonía típica se refiere a un grupo de patógenos. No es que las neumonías se comporten de una manera clínica o radiológica específica, simplemente son un grupo de bacterias o virus, de acuerdo al sitio. No hay una definición. Algunas personas incluyen las neumonías virales dentro de la neumonía típica, otras no, y se limitan a los gérmenes que les mostré hoy. ¿Son una causa frecuente de neumonía adquirida en la comunidad? Sí, definitivamente, especialmente el micoplasma neumonía es una causa en un grupo etario de población bien importante. Y la neumonía por legionela es importante por su morbimortalidad. Hay dos de estos, de las zoonóticas, pues difícil el diagnóstico si no se tiene un contexto epidemiológico claro. Y de las no zoonóticas, encuentran ustedes que 2 grandes grupos, el primero de la micoplasma y la clamidia, en las cuales la mayoría de pacientes cursan con una neumonía leve, con virus merilado, uno de los engrosamientos de paredes bronquiales como hallazgos radiológicos más frecuentes. Y el segundo grupo, que es el de la neumonía por legionela, en el cual ustedes pueden encontrar neumonías severas que producen muerte, y en la cual el hallazgo radiológico marcador es la consolidación. Esto es lo que tenía para comentarles el día de hoy.